Continuamos esta explicación en torno a la doctrina cristiana, doctrina católica, la base que tenemos, y quiero insistir siempre, tenemos como base la Biblia, la palabra de Dios. Y en base a la palabra de Dios está ahí todo lo que Dios nos ha revelado mediante los 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Todo está ahí. Pero es extenso y está difuso, está disperso, diríamos, todo el contenido en todos los libros. Y para enseñar y para sintetizar y concretar doctrinalmente, se ha organizado lo que llamamos el catecismo. Que el catecismo no es otra cosa que la explicación o la estructuración de la Biblia en temas particulares. Eso tengámoslo bien presente. Por eso necesitamos tener también el catecismo para entender y para conocer mejor la Biblia y nuestra fe. En el credo, en el catecismo, se ha clasificado, decimos, toda la Biblia en 4 partes. La primera parte, el credo, lo que hay que creer. Eso, el creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, está en toda la Biblia, en el principio e incluso hasta el final, cuando dice la Jerusalén celestial, y ahí está el Padre, el Espíritu Santo, todo, en el Apocalipsis, todo está. Pero para sintetizarlo y estudiarlo y explicarlo incluso a los niños y en general, tenemos el catecismo. Y en el catecismo tenemos ya sabemos, el símbolo, el credo de los apóstoles. ¿Cuál es el credo? Hay 2 o 3 credos. El primero, el de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Segundo, el credo del constantinopolitano. El segundo credo, cuando es un poquito más amplio, creo en Dios Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, etc. Y luego el otro es más amplio, entonces se nos va diciendo que Hijo del Padre, etc. Y fue explicado, se explica más. Pero nosotros tenemos ahí en el credo una verdad, dice, creo en la Santa Iglesia Católica, un punto. ¿Qué cosa es la Iglesia Católica? Venimos, en el catecismo se nos explica y decimos, la Iglesia instituida por Cristo Jesús. Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, Cristo dice, Él va a edificar su iglesia. Entonces, establece la iglesia, y iglesia se ha venido a llamar eclesia, la unidad, la reunión de, por una parte, de los apóstoles, ¿no? Los 12, luego los 72 discípulos, después los 500, después los 3000, y en fin, los miles y millones, ¿no? Jesucristo quiso que adornaran a su iglesia 4 cualidades: fuera visible, perpetua, inmutable e infalible. Visible, palpable, pues no. ¿Quién es la iglesia? El Papa, pues no. Visible. Perpetua, que no solamente muere el Papa, bueno, hay otro Papa, pues no. Ha muerto el Papa, vive el Papa, ¿no? Entonces, ha muerto el rey, vive el rey, ¿no? El comando nunca muere, decimos, ¿no? Es perpetua, inmutable. Todo lo que ha recibido de Cristo sigue y seguimos cumpliendo lo que está en la Biblia. Por eso es inmutable, si tiene principios fijos, lo del credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Estas son las cosas permanentes. Entonces nosotros en esta iglesia
necesitamos también una organización. Toda institución está organizada y por eso se ha organizado la Iglesia como organizar. La Iglesia Católica es la unión de todos los que están bautizados, creen y profesan la fe en Jesucristo y reciben los mismos sacramentos y reconocen por su jefe al Papa. Todo esto después. Y vemos luego la síntesis después la Iglesia es jerárquica, es organizada, no es simplemente un grupo de personas, no es una turbamulta. Vemos, ya que hablamos de este día, que la marcha que se está anunciando para este día en Lima, no es un conjunto de gentes que vienen ahí sueltas, una turbamulta que decimos, no, sino están organizados, estarán organizados por zonas, por departamentos, en fin, están organizados, no se puede. La Iglesia igualmente no es simplemente un conjunto de creyentes, yo creo en Dios Padre y suficiente, no, yo no quiero saber nada de iglesia. No, señor. De todas maneras, usted debe estar organizado. En cualquier iglesia, cualquier que sea, si es mormón, si es testigo de Jehová, si es evangélico, cualquier denominación está organizada. Por eso también nosotros en la Iglesia Católica estamos organizados. Es jerárquica porque está el Papa, los obispos y las parroquias en cada sitio y en las parroquias los grupos que están ahí dentro y finalmente las familias y las personas. Todo está organizado. Por eso incluso la familia debe estar organizada. Entonces no debe estar así. Simplemente un varón y una mujer se juntan y ya procrean hijos. No es solamente eso. No es eso. Esa es la sociedad simplemente inferior de los animales que no forman familia, simplemente procrean. Los hombres no. Estamos organizados. Por eso en la iglesia estamos organizados. Y la iglesia orgánica es la que rige, diríamos, lo establece. Y por ejemplo, los sacramentos que hemos hablado ayer, los sacramentos están establecidos mediante lo que llamamos la liturgia. El sacramento, la misa tiene su forma, la confesión tiene su forma, la comunión tiene la confirmación, tiene su rito, la unción de enfermos, el matrimonio, el sacerdocio, todo tiene su rito, diríamos, su liturgia, estructura, pero eso lo organiza la iglesia. Por eso, hermanos, procuremos nosotros adecuarnos y seguir a la iglesia, pero organizadamente. No podemos decir yo soy católico, pero voy a la iglesia simplemente, bueno, como espectador no puedes ser espectador, tienes que ser también actor, o sea, parte. Tú formas parte de un grupo que se llama la parroquia, entonces tú ves qué función tienes en tu parroquia, qué tarea tienes en tu parroquia. Puedes formarse asociaciones de fieles o familias también, pero siempre vinculados con tu parroquia. Hermanos, esa es la esencia. Y también, hermanos, procuremos nosotros escuchar lo que la iglesia nos enseña en cuanto a doctrina. El episcopado nos está diciendo ahora que haya una protesta, si hay un derecho a la protesta, pero ordenadamente, pacíficamente, sin afectar los derechos o los bienes de otras personas. Está bien, es un derecho a la protesta, pero sepamos de que Dios atiende a las protestas, pero cuando son también ilógicas o irracionales, también pues no es atendidas y al contrario, son sancionadas. Hermanos, esta es la iglesia. Por eso escuchemos los mandatos que Dios nos da,
pero organizados a través de la iglesia con los sacramentos. Y finalmente, no olvidemos que tenemos siempre esa vinculación de la oración también organizada litúrgicamente, la misa con todos sus ritos, todos los actos litúrgicos, y también el rezo particular también que debe estar organizado y diríamos orientado, guiado por la iglesia. Hermanos, tengamos presente como norma catequética que el catecismo está regido, organizado por la iglesia. Por eso el último catecismo que se ha editado es el editado llamado por el Papa Juan Pablo II en 1997, fue el texto oficial. Esta edición es de 1997, pero aprobada en esa oportunidad. Por lo tanto, hermanos, esta es la orientación sobre el catecismo. Seguiremos después en detalle sobre la doctrina del catecismo y la doctrina católica. Paz y bien, hermanos.